O sea, yo no soy la compañía de alguien, soy una persona que sale y se divierte, pero eso, sí. o sea, un tipo aquí en México no te invita a comer porque, ay, soy generoso, ay, no, te invita a comer porque se quiere acostar contigo, punto, ya. Claro, porque busca un tienen que objetivo. cambiar el chip. Claro, y eso está totalmente legitimado, o sea, y una mujer sabe que el tipo la va a invitar y va a estar, ay, sí, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y las mujeres lo aceptan y tendrán algo después o no con ellos, ¿no? Pero pagafantas hay a millones en este país y está bien visto. Pero claro, y a partir de ahí hay mil signos, ¿no? Elena, también es cierto que están esos pagafantas, pero están las que se dejan pagar la fanta y claro, buscan sí, eso, totalmente. ¿no? Y buscan eso. Que eso totalmente. También... Pero es que es lo que decimos, hay que cambiar el chip, porque hasta ellas mismas hablan con la amiga. ¿Y con quién saliste ayer? Pues con Pepito. ¿Y a qué te invitó? A nada. Pagamos a medias. Ay, qué tacaño, que no sé qué, ese no te conviene. Claro, yo no aceptaba, vamos, jamás, o sea, sí, no aceptaba. A lo mejor un amigo te invitó a una copa, pues vale, bien, una, ya, punto, se acabó, y luego te invito yo a otra. Exactamente, o sea, él te invite a ti y que luego, ¿sabes qué? La otra semana te invito yo y te pago yo la cena o la copa o lo que sea, ¿no? Sí, o estás con el jefe y te dice, venga, hoy has trabajado mucho, venga, te invito a comer, vale, bien, sabes que es una relación de trabajo, hay contextos que hay gente generosa que te invita a comer porque quiere invitarte a comer, ¿no? Pero un tipo que conoces que, claro que hay algo detrás, y eso está totalmente legitimado por la mujer en México. Sí, lo peor es eso, lo que dices, que está legitimado por la misma mujer. Claro, y que vayas por la calle, como me ha pasado a mí, ¿no? Yo cuando voy sola al metro, de mi casa al metro, siempre me cruzo con el mismo tipo de la bicicleta que me dice barbaridad y media. Un día me voy a liar a bolsazos con él, he estado a punto más de una vez. Y que yo me enfade porque un tipo me dice que tengo buen culo, así además, o sea, con la súper grosera palabra, encima está mal porque, ay, pero es que te está halagando, ¿qué me va a estar halagando el baboso ese, no? Y la que está mal soy yo por enfadarme porque me dicen un piropo. Sí. O sea, se aceptan esas cosas. O sea, se acepta, está bien objetivar a la mujer. Y desde ahí estamos mal, porque por ahí se empieza todo lo demás. Entonces también, a partir de mañana, mis amigas ya están colgando todos sus estados, están poniendo en los estados de Facebook muchas mujeres cómo han sido violentadas a lo largo de su vida. Yo ya he leído varias historias hoy que se te pone la piel de gallina y de repente empiezo a pensar en las mías y dices, joder, todo lo que he pasado, ¿no? Y yo no me siento una mujer violentada especialmente, pero cuando las empiezas a enumerar son muchas y son todos los días. O sea, de salir a la calle y decir, no, hoy voy en metro, no, esta camisa no me la puedo poner para ir en metro. No me puedo poner esta ropa porque voy en metro. No me puedo poner esto porque voy a tal sitio. Sí. Es eso que en España no le pasa a nadie en la cabeza. O no puedo salir hoy, no puedo ir a esta conferencia porque es que mira dónde está. Es que para regresarme, a ver dónde cojo ahí un taxi, porque claro, no me puedo regresar caminando a mi casa porque hay 10 metros de calle oscura. Tengo 10 metros, o sea, es un cachito, una nave que hay, que está oscuro y hay un guardia de seguridad ahí, pero bueno. Pero es un cachito que está oscuro y yo sola caminando a mi casa ni se me ocurre llegar a partir de las 7 que anochece, yo vengo en taxi. Entonces eso es violencia. Es salir con miedo a la calle y regresar a casa con miedo. Y eso nos pasa a todas las mujeres que vivimos en esta ciudad y en este país, ¿no? Y es también parte de lo que se va a denunciar mañana, que vivimos con miedo. ¿Y tú crees que va a haber un antes y un después de esta marcha? Elena. Yo creo que no va a haber más violencia, seguramente. Va a haber más violencia. Va a haber más violencia. O sea, hace un efecto llamado. Sí, porque que haya una marcha. Ya es un signo que salga la mujer. Sí, es maravilloso. Ya es un pasito, aunque sea un pasito de tortuga. ¿Ya? Sí. Porque eso es a lo que yo te voy. Las mujeres de mi edad en España hace 40 años pues tenían más o menos esos pensamientos. Entonces poquito a poco se fue dando las cosas. Sí creo que va avanzando y que avanzará, sí creo, pero tiene que ser la mujer. Yo repito que tiene que ser la propia mujer. Sí. La que diga, no, yo soy igual que esta persona.
yo soy igual que mi pareja. Yo tengo el mismo derecho que mi pareja, puedo hacer lo mismo que mi pareja. Si me da la gana, me quedo en mi casa. Si los dos decimos, ¿qué te parece? ¿Me quedo yo o te quedas tú porque nos sale más caro o más barato? Pero que sea porque ella quiere, ¿no? No porque la sociedad te ha metido de que tienes que ser tú obligatoriamente. Además, te voy a decir algo, lo que yo he dicho siempre en mi lucha a lo largo de la vida. El feminismo también ayuda al hombre, porque ¿por qué tiene que ser obligatoriamente el hombre el que traiga el dinero a casa? ¿Por qué tiene que ser? Porque ya empezando por ahí, ya. Entonces, pero yo te estoy liberando a ti también, ¿no? Pero yo creo que eso, digo, no aquí tanto, pero por ejemplo, en Europa eso ya no se ve así. Sí, o sea, pero es a lo que te voy. Pero en México se ve muy mal que un hombre cuide de sus hijos, por ejemplo, y lo tengo en casa. Exacto. Y mi marido es un hombre maravilloso, es el mejor padre del mundo, mejorando lo presente. Muchas gracias. Pero sí, o sea, yo paso todo el día fuera, él se encarga más de los niños que yo y ha sido criticado por ello, ¿no? Claro, le llama a él le da igual y él es feliz criando a sus hijos, exacto. Es feliz haciéndole la comida y es feliz yendo a la escuela. Sí, es mandilón, pero es sus hijos lo adoran. Sí, y luego también es algo maravilloso. Exactamente, y luego también a lo que pasa mucho es que a mujeres que sí trabajan fuera dicen sí, pero lo que yo gano es para mí. Sí. Él es el que tiene que mantener la casa. Sí. Él tiene, con el dinero de él se paga la hipoteca, se paga el supermercado. Claro. Lo que gano yo es para mí, para comprarme mi coche, para comprarme mi ropa, para comprarme mis maquillajes o para comprarme, si acaso de vez en cuando, igual, bueno, pues hay un recibo que lo tengo aquí, yo lo voy a pagar, pero mejor le pido el dinero al marido para que él me dé el dinero para pagar el recibo. Pues espérate, o sea, no es así. Yo siento que, ¿sabes qué? Pues no importa de dónde venga el dinero, es un equipo y tiene que ir al dinero de la familia. Sabes que todo va al mismo pozo y de ahí se saca dinero. Y sabes que pues este mes hay más dinero, se compran más cosas, este mes hay menos dinero, se compran menos cosas. Y punto, ¿no? Independientemente de dónde venga. Pero es que, ¿sabes de dónde viene eso? De que hasta el hombre, si gana 100, a la casa da 60 o 70. Y lo demás para otra cosa. Porque yo lo he oído en amigos. Lo demás para la casa chica. Exacto. Amigos de mi marido, de gente que son gente bien, de dinero, pues a mí me lo han dicho. Pues yo ya la doy tanto y con eso que se arregle. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Así que ella yo conozco muchos casos de mujeres. Yo conozco muchos casos de mujeres que no tienen ni idea de cuánto gana su esposo. Por nómina. Exacto. O sea, ya no es alguien que es algo comercial, que un mes puede ganar más, otro menos. No. Exacto. Ellas no saben cuánto dinero entra en su casa. No lo saben. Y dices, pero bueno, también es tu dinero, no es el de él. Sí, en casa de mis padres, hay veces que cuando sale este tema yo comento que en casa de mis padres la situación era al revés. Mi madre no trabajaba fuera de casa, mi padre sí trabajaba fuera de casa, pero mi padre no sabía cuánto ganaba él, porque era mi madre quien llevaba la contabilidad. O sea, a mi padre le preguntabas cuánto ganas. Pues no sé, pregúntale a mi mujer cuánto gano, claro, porque no lo sabía. Oye, ¿y cuánto hay que pagar de él? Pues no sé, ella es la que lleva, ella tiene las cuentas, yo nada más firmo el de que he recibido el dinero, le pregunto, oye, ¿ya han depositado? Sí, han depositado. Ah, vale, déjate firmo. Sí. Pero no sé ni cuánto, ni qué, ni nada. Cuando se llegan a acuerdos está perfecto, ¿no? Yo hablaba el otro día con una amiga, me decía, yo es que soy terrible para administrarme. O sea, a mí me da el sueldo y al día siguiente me lo he gastado todo. Prefiero que lo lleve todo él. Dices, vale, bien, han llegado a un acuerdo que él va a administrar el dinero, perfecto, ¿no? Llegas a acuerdos de forma democrática, se dice, fantástico que su padre sea, llegan a acuerdos, pero el hombre que esconde su sueldo para que la mujer no sepa, porque si la mujer sabe cuánto gana, se lo va a gastar en quién sabe qué, porque las mujeres gastamos mucho, por favor, ¿no? Claro, y luego de esa cultura, pues sí, cuando que me va a reclamar a ver en qué algo, me gasto el dinero, porque si ando por ahí en bares o claro, me voy a gastar de putas o lo que sea. Sí. Oye, entonces cuando ella trabaja, pues es lo que dices tú, Santi. Ya dice, no, pues es que esto es para mí. Sí, es su dinero. Una última pregunta, ¿creéis que aquí... Y como mucho para los niños. Y una última pregunta a este tema, porque quería hablar 2 minutos de un tema, de temas migratorios y demás. Pero, ¿vosotras y vosotros creéis que aquí hay violencia hacia el hombre por parte de la mujer? Sí, yo también creo que sí. Sí, pero sí, bueno, yo de hecho conozco un caso. Pero y esa yo creo que está todavía más guardada todavía
por la misma idiosincrasia de México, Del está machismo, más guardada sí. y más escondida, Sí. sí, por el machismo que hay, porque decir, ay, es que mi mujer me golpeó, bueno, es que eso ya es el no va más. Entonces Claro, yo creo claro. que sí la hay y está mucho más escondida todavía que la violencia que hay hacia las mujeres. La diferencia es que la violencia hacia la mujer es estructural, es decir, se Sí, permea en exactamente. toda Sí, la se da, sociedad. exactamente, La y violencia se de la da- mujer hacia el hombre son casos concretos que existe, que también hay que ver por qué pasa, que solucionando la violencia hacia la mujer, lo que decíamos antes, solucionando la violencia hacia la mujer, podemos a partir de ahí arreglar qué pasa con los hombres violentados, porque se puede extender, Claro. pero hay que arreglar primero una para poder luchar con la otra, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte también la violencia contra la mujer se da en el ámbito social. Sin embargo, yo creo que la violencia contra el hombre nada más se da en el ámbito privado. Sí. Entonces también es una diferencia bastante grande. Sí. O sea, de que hay, sí hay, pero ese hombre violentado en su casa, a lo mejor, a lo mejor no, al momento en que sale a la calle ya no está siendo violentado. Sin embargo, la mujer está siendo violentada en su casa, está siendo violentada con la familia, está siendo violentada en la calle, está siendo violentada en todos lados. Y ese hombre que está siendo violentado nada más es en el ámbito privado. Pues ojalá y esto algún día se radique, que mañana la marcha y el movimiento que se va a hacer Vivas nos queremos, ojalá y tenga una repercusión social y que esa violencia de género se erradique o se quite totalmente. Imaginémoslo por un momento. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Pues recordamos Vivas nos queremos, marcha que saldrá el domingo 24 del Palacio Municipal de Catepet con rumbo hacia la Victoria Lara, hacia el Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma. Puede participar todo el que quiera asistir. Para terminar, ya llevamos casi las 3 horas, nos quedan 3 minutos escasos de programa. Quería decir que nos preguntan muchas veces, hay personas que a la hora de querer abandonar el país y llevar un tiempo aquí de forma con el permiso, el formato migratorio caducado, si abandonan el país, si tienen que pagar una multa en el aeropuerto o si les retienen o tal. Bueno, la realidad es que es un poco aleatorio, pero la ley marca que no hay que pagar ninguna multa siempre y cuando la persona se retorne a su país de origen. Lo único que tendría que pagar es la renovación del FMM, que se llama así, formato migratorio múltiple, que está como en 320 pesos. Sí habría que pagar la sanción de multa si está dentro del país y quiere renovar o ponerse en condición legal dentro del país, estando en migración. Sí tendría ahí que pagar pues la multa correspondiente que esté estipulado. Son una serie de salarios por el tiempo que está marcado en el boletín que hay del diario oficial de la Federación. Pero recordar, si se abandona el país por medio de un aeropuerto y tu destino es tu país de origen, aunque tenga 7 años caducada la forma migratoria, no hay que pagar ni un solo 5, nada más que la renovación del FMM, 320 o 330 pesos. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Pues hoy hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de tantas y tantas festividades que hoy día 23, entre ayer día 22 y hoy día 23 se están celebrando en todo el mundo. Cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestra tierra y dejémosle a nuestros hijos, por lo menos, lo que nosotros nos dejaron nuestros padres. Gracias, Elena. De nada. Hasta el próximo viernes. También a ti, Fina. Te esperamos más veces por aquí. Un besazo. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por participar. Y Santi, como siempre, pues también darte las gracias. Mandamos un saludo hasta Barcelona, nuestro querido, hasta nuestro querido Jesús, nuestro profe que estará por allí. Yo creo que a estas horas
o durmiendo o levantándose. Un saludo, y a Laura y a Reyes y a tantos otros. Nos vemos el próximo